Hola, muy buenas tardes. Hoy es un día muy especial. Presentamos el libro Multidiálogos de Pepita Turina, que pertenece a la colección Mujeres en la Literatura de la Universidad de Talca. Quiero saludar muy especialmente a todos quienes nos acompañan, nuestra querida amiga Karen Platt Miller Turina, Juan Antonio Mazzone, quien va a hacer la presentación de este libro. Quiero saludar muy especialmente al ex rector de la Universidad de Talca, don Álvaro Rojas Marín y señora, a los escritores y escritoras que nos acompañan, nuestro amigo Teodoro Elzaca, que recientemente ha publicado un notable libro, nuestra querida Eugenia Brito, que una destacada poeta y la cual realizó un libro también con la editorial de la Universidad de Talca, Cuerpos Desiguales, una antología de mujeres en la literatura, también en la colección de Mujeres en la Literatura. Esta segunda edición de este notable libro multidiálogo de Pepita Turina fue editado por primera vez en el año 1978 por la editorial Nacimiento. Es el resultado de un hermoso trabajo que hemos realizado junto a Karen Miller y al profesor Juan Antonio Mazzone. Desde la editorial de la Universidad de Talca hemos preparado un breve video para que puedan conocer esta nueva publicación. Los invito a verlo. Bien, voy a comenzar leyendo una presentación que se incluye en este libro, Multidiálogos, y que he denominado Todos los diálogos en Pepita Turina. El concepto de los multidiálogos de Pepita Turina es de una vastedad literaria única, un diálogo con grandes escritores, pensadores, artistas, filósofos de diferentes épocas y líneas de pensamiento, notables hombres y mujeres donde Pepita Turina conjuga su conceptualización del pensamiento y conocimiento en un diálogo valioso e inspirador. Como editorial de la Universidad de Talca nos ha parecido relevante realizar la segunda edición de este libro Multidiálogos, publicado en 1978 por la editorial Nacimiento, y destaco en ella la labor de su hija Karen Platt Miller Turina y su generosidad en permitirnos la publicación de esta obra que revela en toda su esencia a Pepita Turina.
Una mujer adelantada a su época que conduce a la reflexión de sus ideas con el otro. Esa otredad que se da entre dos es puerta clave para reconfirmar sus ideas, su concepto de la vida, de los sentidos, de la literatura y de grandes temas que nos hacen mirar el mundo desde otra perspectiva. Un libro que relata el pensamiento de la autora, siempre en diálogo con el otro, donde se refuerzan las ideas y el conocimiento, pero por sobre todo, Pepita Turina cede la palabra al otro como cuando señala, comillas, somos un pensamiento monológico, pero ¿quién no se siente más auténticamente seguro con la afirmación de otros? En los multidiálogos quita su autoridad al lenguaje monológico. ¿Quién soy yo para ser autoritaria? Cedo la palabra, cedo el pensamiento, cedo las ideas. Pepita Turina realiza una labor magistral de búsqueda del conocimiento, desde su pensamiento y el de otros, para conjugar una conversación literaria múltiple y diversa, con diferentes escritores y escritoras, artistas, poetas, intelectuales, filósofos y pensadores de diferentes épocas y razas. Nombro aquí a una gran cantidad de estos escritores como Baudelaire, Charles Chaplin, Carlos Vicuña, Damián Carlos, Daniel de la Vega, Ernesto Sábato, Florence Kane, en fin, una serie de escritores impresionantemente bien detallados y bien citados como Yves Saint Laurent, Vicente Alexandre, Thomas Mann, Álvarez Quinteros, Simone de Beauvoir, Ortega y Gasset, Mario Carreño, Marta Brunet, Matilde Sotomayor, en fin, es largo de enumerar, porque son múltiples los diálogos con más de 200 hombres y mujeres en relevar el pensamiento. Denota la capacidad investigativa de la autora, la amplia cultura y su sabia escritura. Pepita es sin duda una de las escritoras más destacadas de Chile y es justo y necesario reconocerle la literatura chilena. El concepto de estos diálogos, como aquellas frases de la memoria que hoy, a 45 años de la publicación de este libro, podemos advertir el pensamiento de Pepita Turina como cuando señala, comillas, casi todos los hombres creen que la mujer está hecha para servirlo. Los menesteres hogareños disminuidores, rutinarios, monótonos, la señalan como una reina del hogar, coronada por una olla en la cabeza y una escoba por cetro. Labores del sexo. ¿No se designaba así la profesión, no profesión de la mujer, hasta para abrir una cuenta bancaria? Es labor del sexo no dormir porque el marido no duerme, no tener derecho a hablar porque él necesita silencio, no pensar porque con uno que piense basta y cambiar su apellido por el de él, haciendo visible que somos de su propiedad, señora de... Grandes temas como el feminismo, la educación, la poesía, la literatura, la filosofía, los sentidos, los niños y la literatura, que Pepita Turina hace valer su opinión y la de notables pensadores. La alianza de estos diálogos reflexiona desde dos miradas, un eje común, aun cuando no siempre puedan coincidir, y lo valioso es precisamente el encuentro del pensamiento y el diálogo. Una conversación que queda escrita, que permanece, que deja un registro de la memoria de diferentes voces al cual podemos volver una y otra vez. La riqueza de las ideas en las conversaciones literarias destaca la búsqueda del conocimiento, la inspiración de dejar escrito múltiples aspectos como los sentidos, el tiempo, Dios, la literatura, la muerte, el fracaso, el pasado, el presente, la literatura infantil, la imaginación de los niños, la creatividad de sus hijos en los juegos o en momentos cotidianos, los juguetes, las historietas, como el diálogo en los ojos del niño cuando señala, comillas. En los ojos del niño se refleja el asombro de la primera vez, el verdadero asombro, el de lo que nunca antes había visto, lo nunca antes sabido, la auténtica espontaneidad de los sin antes. Es el cerebro, en el cerebro del niño,
la mirada aprisiona una realidad infantil. La relevancia en los juegos de los niños y las niñas, la imaginación de los objetos simples y sencillos, la capacidad creadora de Pepita Turina se nos muestra en su valiosa calidad de escritora y de su mirada a las grandes y pequeñas cosas de su vida, como revelar en los juegos de los niños la sencillez de lo micro o lo macro, sustanciales elementos que abren la creatividad de los niños. Pepita Turina lo ilustra muy bien, comillas. Es comprobable que el niño dura más tiempo entretenido con unas hebras de lana, con un papelito cualquiera, que con un juguete ostentosos. Los tesoros de los niños son cajas y cajitas, con tapa que pueden tapar y destapar, carretes de hilo, con hilo o sin hilo, llaves y llaveros, trozos de cordel, de cuero, de trapo, de hule, pequeños ovillos de lana sobrantes, de tejidos, argollas en desuso, revistas viejas que pueden destruir y recortar, libros de recorte de las mismas revistas, pegadas en cartón o cartulina, lápices de colores, pelotas de papel, preferidas a las pelotas de goma porque las pueden hacer y deshacer, y 100 o 1000 objetos más llamados de desecho, que para ellos son alegría y entretención, formando parte accesible de sus descubrimientos. Cierre comillas. Multidiálogos es un libro que no ha perdido actualidad y que concentra notables y enriquecedores pensamientos que se leen con una claridad e intensidad que connota la extraordinaria escritora que es Pepita Turina. Un libro para leerlo y releer muy cerca del corazón y la razón. Esta obra literaria es una fuente de inspiración para conocer el pensamiento de destacadas personalidades, una labor profunda y certera de la autora. Detrás de aquellos diálogos o multidiálogos está la intensidad valorable de una importante investigación, una creativa y valiosa manera de conocer el pensamiento de tantos escritores de las más diferentes corrientes del mundo. Un trabajo que contiene la inmensidad más allá de las palabras. Aquí está la conjugación de destacados autores que Pepita Turina nos otorga en este valioso libro. Aquí están aquellos diálogos y las conversaciones del alma de la escritora, su agudeza e inteligencia, su valiosa mirada del mundo, su cultura inmensa que nos hace ser parte de ella en todas las páginas, en todos sus diálogos y en su vida. Muchas gracias. A continuación, luego de esta intervención, quiero darle la palabra al profesor Juan Antonio Mazzone, quien se va a referir a esta publicación. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, con esa vuelta, ¿no? Las circunstancias conducen a las personas hacia insospechados hallazgos y experiencias. Circunstancias que, acompañadas de actitudes, afinidades, interés de conocer y ánimo que de partir, a contar de un momento, hacen su llamamiento y preparan sendas por donde la existencia discurre, se detiene, presta atención, se queda traduciendo. Si lo dicho sucede entre las personas, algo semejante es posible de comprobar entre quienes somos y la tonalidad creativa de una obra literaria. A nadie le pasa de largo la necesidad vital y las posibilidades expresivas que regala la palabra. Sin ella es inconcebible lo humano. Como seres de más allá que somos, despertamos cada vez que un vocablo, junto a otros muchos, enciende percatación de lo auroral para decir y decirnos de la inmensidad, de las propagaciones, de los pliegues y de los remotos o próximos vínculos
en los que se dibuja cada jornada. Necesitamos hablarnos a solas y también hacerlo con los demás. Sin el prójimo no es posible replegarse en el soliloquio. Carentes de soledad, quedaríamos anegados de uniformidad insignificante. En esta mañana, los pasos que nos han traído a esta casa universitaria obedecen a motivos variopintos. La curiosidad, el interés lector, la estimación valorativa hacia Pepita Turina, la buena amistad, el afecto que se sacude de cansancios, amén de otras tantas consideraciones compatibles con el anhelo de sabernos un poco más en los asuntos tan queridos de la autora. Nos reunimos a celebrar la reaparición de un libro que echábamos de menos, quienes leímos sus temas en la edición de la recordada editorial Nacimiento, 1978, y que ahora conoce de una revitalización en el formato y diseño espléndidos con que nos lo presenta la Universidad de Talca. Si consideramos la versatilidad con que la palabra literaria expande y regala a nuestra conciencia, aceptaremos coincidir en que ese vocablo, superador de la inmediatez utilitaria, ofrece, impulsa y acompaña a dimensiones necesarias de tener en consideración. A veces, la expresividad constituye la faceta en resalte. En otras, lo es la fascinación de una historia en la que es dable ver eventualidades de nosotros. Pero es en el pensamiento bien concebido, en la noción lúcida, cuando hallamos una clave de comprensión suficiente a representarnos matices de la experiencia y a fundamentar el vivir que abstraemos de las circunstancias. Pepita Turina perteneció a la estirpe de las escritoras cuya inclinación hacia las ideas la llevó incesantemente a preguntar, a escuchar y a trazar en la escritura una suerte de incisiones en la piel del lenguaje y en la movilidad de los conceptos. Porque se interrogó, se hizo de un trato intenso y próximo con aquello que le concernía en su estimación y en su interés. Y porque prefirió apuntar lo destacable, sus multidiálogos se convirtieron en concentrados interesantes, siempre vigentes, en cuyas páginas no hay desperdicio ni titubeos. Mientras leía diversidad de obras y de autores, su mente estaba dispuesta a cosechar el zumo de las palabras, al mismo tiempo que alboreaban las propias, dispuestas a entretejerse con las de otros y a establecer sendas por donde los lectores dispusieran de incitaciones e indicios con que expandir el repertorio de la conciencia a propósito de esto y de aquello. Leer y escribir, dos verbos que parecen remotos en muchísima gente, actuaron de consuno en ella. Naturalmente, los frutos de esos viajes y de esas reflexiones no hubiesen granado en un libro como lo es el que nos reúne hoy, si ella no hubiese sido una hortelana del silencio. Un paréntesis. Hace algunas décadas, cuando apareció este libro, y yo impartía docencia en Colegio San Agustín, les di a leer este libro a un par de cursos.
y llamaba la atención de esos estudiantes precisamente encontrarse, decían, con la riqueza que no exige una larga travesía para llegar a derivarla, para llegar a encontrarla, sino que eran justamente concentrados de lucidez, ¿no es cierto?, que les llamaban la atención. Y a propósito de ese libro, varios de esos muchachos y muchachas llevaron a cabo algún trabajo de reflexión personal y que en algunos casos lo hicieron multidialogadamente. Algo de eso conoció Pepita Turín. El silencio es intervalo indispensable que complementa la melodía de los mensajes. Carentes de silencio, devenimos en aglomeración de ruidos invasores, prontos a arrancarnos de esa necesaria contemplación y sabor con que la variable realidad nos surge experimentar la próxima, amical y buenamente comprensible. La lectura de este libro, pueden estar seguros de ello, depara una experiencia de valioso crecimiento. Sus páginas presentan lo habitual y lo inmenso mediante un trato agudo y vivaz de sus temas. Cada uno de estos, además, es propicio de añadidos complementarios y valiosos. Al preguntarle ¿y cómo llevaba a cabo esto de los multidiálogos?, ella me refirió que esto podía hacerlo cualquier persona. Bastaba con que pusiera atención y, en otra gente, a propósito de un tema, a ir añadiendo lo propio. Bueno, dicho así es muy fácil, pero me temo, bueno, que no es imposible este camino en un formato que ella realmente descubre y lleva a cabo en Chile, pero naturalmente se requiere de muchas horas de vuelo, ¿no?, para poder decir algo en propiedad, sin afectación ni actitud postiza de creerse inteligente y de tener que manotear en el aire para que el otro le vea, porque si no, no hay presencia. Para ella bastaba la palabra bien dicha, lúcida, intensa, polémica, y ahí vamos adelante. La lectura, les decía, es una lectura positiva, una lectura fecunda, una lectura de interés, está asegurado, ¿verdad? Este es un libro con aval propio. Cada uno, decíamos, de estos temas, ¿no es cierto?, espera nuestra presencia, nuestro añadido, nuestro complemento. Ella misma lo decía, los multidiálogos son inacabados e inacabables. Efectivamente se pueden prolongar muchísimo más. No es un despropósito aseverar que cada lector recibe en estas páginas una invitación a exponer propios vislumbres. Bastará dar espacio a la íntima pregunta, a la memoria que no se fatiga en volver sobre los pasos y a la vinculación posible de enlazar episodios y significaciones para que la lectura quede coronada de satisfacciones y de nuevas vigilias. Convencido de que los prólogos y las presentaciones deben ser heraldos, esto es, anunciadores de un libro y nunca su reemplazo, es condición absoluta de unos y de otras la brevedad, comportándose con cortesía y teniendo presente el verdadero interés de los asistentes, que es conocer el libro. Con acuerdo de lo dicho, me apresuro a decir que quedan liberados de su atención cautiva,
laboriosamente dedicada a estas palabras circunstanciales. Algo mucho más positivo. Nos espera este libro singular, que es Multidiálogos, para nuestras multivoces. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio Mazzone, y quiero dejarlos ahora con Karen Platt, Pepita Turina, que se va a referir a esta publicación. Karen. Buenas tardes. Mis agradecimientos a Marcela Albornoz Bachelet, directora de Extensión y Editorial Universidad de Talca. Alicia Barragán Martínez, diseñadora. A Juan Antonio Mazzone, a los amigos y a todos los presentes. Para mí es muy emocionante estar presentando este libro. La Universidad de Talca siempre me ha acogido con enorme cariño. Y qué decir de mi querida amiga Marcela Albornoz. Ella siente una gran admiración por mi madre. El 18 de marzo de 2021 se realizó el conversatorio Homenaje Pepita Turina, Memoria y Legado, donde se le rindió tributo. Realizaron un bello afiche realizado por Nancy La Paz Ollarse Fernanda, y Marcela le escribió y leyó un poema emocionante, Pepita Turina, que hoy lo podrán leer en este libro. Esta transmisión fue apoyada por la Universidad de Talca y la Sociedad de Folclore Chileno. Duración 1 hora, 20 minutos, 5 segundos, y lo han visto 470 pistas, que es más que lo que podemos tener dando una presentación. La Universidad de Talca hace 2 años estaba interesada en publicar esta segunda edición de Multidiálogos, 1978-2022. ¿Por qué pongo 2022? Porque en el libro dice 2022. Después de 44 años, más bien 45 años, porque recién se presenta este 8 de junio del 2023. Agradecida de la preocupación que se dieron en diseñar y corregir textos, porque no hay libro perfecto. Ha quedado elegante como era ella. No creo que haya nadie que conozca más a mi madre intelectualmente que Juan Antonio Mazzone del Campo. Es por eso que él escribió el libro Pepita Turina o La vida que nos duele. Editorial Nacimiento, Santiago de Chile, 1980, 150 páginas. Se incluye en esta nueva edición un texto de él, continuando el diálogo. Este libro que se presenta hoy no ha sido fácil de editarlo. Mi madre era muy compleja en su escritura, como desde el título, que es Multidiálogos, en que la letra D va en mayúscula y que ninguna crítica de la época escribió sobre la obra y lo respetó. También escribía palabras en mayúscula y separadas, palabras dejando espacio entre cada letra. Tengo que agradecer a Alicia Barragán Martínez el gran cariño que le puso a este libro. Ella es la diseñadora y que era para mí también la correctora. Ella me visitó 2 veces en mi departamento para ver el libro y tuvimos muchísimas llamadas telefónicas para corregir detalles. Es largo de enumerar el gran apoyo que siempre he recibido de esta querida universidad y de sus rectores, Álvaro Rojas Marín y Carlos Torres Puloncio. Ahora vamos a ver el libro. Pepita Turina y los multidiálogos. La obra Multidiálogos de la autora Pepita Turina está compuesta por 34 segmentos temáticos, en los que la escritora conversa con diversos escritores e intelectuales de la historia universal sobre distintos tópicos. Pepita es la anfitriona de quien abre estas páginas. Ella, con delicadeza, nos invita a explorar el mundo, pero no cualquier universo. Nos lleva por un mundo cuyos elementos ha escogido para nosotros. La agudeza de su mirada, el dominio del lenguaje y su enorme curiosidad son las herramientas con las que va abriendo paso a paso a los lectores en este recorrido. El objetivo es que cada uno pueda descubrir algo más sobre sí mismo, o más bien de lo que somos, porque esta es una invitación grupal. Adelantada a su tiempo, Pepita Turina nos recuerda en estas páginas que es la diversidad de miradas y opiniones donde nos construimos como sociedad, en el pensar en conjunto. Con este enunciado abre el libro,
las palabras, que a veces aligeran y otras pesan. Fueron siempre para mí un ala en la que no podía volar. Me faltaba la otra de mi vuelo. Y sin embargo, ese encuentro es la pluralidad, no está exenta de cercanía. Esa proximidad se basa en el lenguaje, las palabras con las que se va esculpiendo el mundo y descubriendo al otro. La palabra fue justamente el instrumento con que la autora de Multidiálogos enfrentaba el mundo. Nacida en 1907 en Punta Arenas, sus primeros trabajos literarios datan de 1931, cuando ella y su familia residían en Valdivia. De su pluma salieron poemas, novelas, cuentas y artículos periodísticos. Durante toda su vida adulta, la escritura fue su oficio, pero también su manera de entender su entorno. Entre todo lo que soy, o podría haber sido, lo más esencial es que soy escritora. Sensitivamente, emocionalmente, cerebralmente, dijo de sí misma. Fue una persona de gran introspección, pero a la vez con muchas ansias de libertad. En el libro La mujer que no quiso ver el sol, exploró con gran lucidez los rostros que podían adquirir la necesidad de conocer el mundo en cuentos protagonizados por mujeres. No me siento fracasada, sino irrealizada, explicaba para definirse. Esta frase expresa sus grandes ansias por encontrar aquello que en el contexto histórico no le podían entregar por ser mujer a mediados del siglo XX. En Multidiálogos, la autora crea un formato muy personal. En este título se enfrenta a una serie de intelectuales, creadores y escritores. Desde Aristóteles, Antonio Romera aparecen en estas páginas, en la que también surgen frases de Alejo Camperfiel, Tomás Mann, Simone de Beauvoir, Colette, Pablo Neruda y Walt Whitman, poeta al que dedicó charlas, ensayos y actividades. Entre otros, intercambia con ellos pensamientos y reflexiones sobre los sentidos, el gusto, el oído, el tacto y la vista. También son parte del repertorio cuestiones como el dinero, el futuro y el pasado. Atraigo hacia mí libremente a personas hace tiempo, desaparecidas y a tantas existentes, con las cuales jamás me encontraré, señaló sobre la redacción de esta obra. Sus intercambios son breves, pero contundentes. Cada frase condensa racionamiento, opiniones y aquellas afirmaciones a las que llega por la experiencia que da la vida, las lecturas y las conversaciones. Parte de su talento radicaba en la búsqueda entre los géneros literarios. Decía Pepita Turina: soy intuitiva y me gusta ser libre en lo que aprendo. En Multidiálogos se aprecia su desprejuicio para enfrentar el canon literario y a estos grandes nombres de la cultura. Ella se pone de igual a igual con los autores en los textos. No teme confrontar ni presentar argumentos. La conversación es sinuosa, pero siempre delimitada a lo central. Nunca se dispersa ni se enreda en minucias. La anfitriona es una hábil conversadora que no teme mostrar su punzante mirada, pero mantiene un ritmo que enriquece la lectura. Sobre su método para escribir comenta: para leer siempre busco papel y lápiz, igual que para escribir, porque generalmente copio de lo que leo o sobre lo que leo. Eso me ha hecho multidialogante. Mi libro Multidiálogos refleja esa característica. Puedo hacer este tipo de redacción porque copio, retengo, guardo, analizo, medito. Otro elemento que sobresale es el juego de palabras. El título del libro, escrito con dos mayúsculas, es una de las claves para entender el lugar de libertad desde el que se sitúa la autora. Era muy difícil que periodistas y hasta editores lo escribieran de la manera en que la autora planteaba este juego de palabras. Turina era muy detallista y su propuesta literaria contemplaba desde el uso del lenguaje hasta la búsqueda entre los géneros de formatos menos explorados y de su propia voz. Este conjunto de características hace que el trabajo de Pepita Turina sea muy particular dentro de las letras chilenas. Abarcó temas diversos,
desde el artículo periodístico a la literatura infantil, pasando por los cuentos, ensayos y novelas. Fue invitada a diversos encuentros, formó instituciones que existen hasta hoy, como IBI Chile, y también participó en programas radiales sobre literatura. Por este gran despliegue de trabajo incansable, talento y sensibilidad es que no puedo dejar de manifestar la gran admiración que le tengo como madre y escritora. Es una alegría inmensa presenciar como la obra de Pepita Turina hoy se conecta con nuevos lectores, que es estudiada y revalorizada. Creo firmemente que sus escritos acompañarán a muchas generaciones más, las que descubrirán en ella una escritora compleja y perspicaz, que nos legó obras duraderas y fascinantes. Gracias. Muchas gracias a Karen, muy emocionantes sus palabras, sus agradecimientos también. Me sumo al agradecimiento a mi equipo de trabajo de la editorial, particularmente ese valioso trabajo de la diseñadora Alicia Barragán y el equipo que me acompaña también acá. Quiero simbolizar este agradecimiento también a Karen con un ramo de flores que quisiera... Bien, y con este gesto de agradecimiento hacia Karen Miller, la verdad que nosotros nos sentimos muy contentos y orgullosos de poder publicar en nuestra colección de la editorial de la Universidad de Talca a una escritora como Pepita Turina. Así que los invitamos a conocer el libro, a compartir también en el primer piso, en la sala de exposiciones, un vino de honor. Muchísimas gracias a todos y a todas.